noches. Mi nombre es Lorena Guevara. Estudio en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Escuela de Derecho. Hoy les vengo a hablar sobre los contratos de seguro. Este tema lo dividí en 3 fases. La primera fase nos vamos a encontrar con la definición, características, tipos y elementos de los contratos de seguro. En la fase 2 vamos a encontrar la definición de coaseguro, retrocesión, principios utilizados en los contratos de seguro. Y en la fase 3 vamos a hablar sobre los contratos mercantiles, el artículo 1141, naturaleza, características, el precio, cláusulas SIF y FOP, ventas de reserva de dominio y acción revitoria. Para nosotros hablar de los contratos de seguro, ¿verdad? Voy a aclarar rápidamente lo que es seguro y lo que es el contrato. El seguro es un instrumento financiero que tiene como principio protegerla o resarcir de manera económica ante una eventualidad que ocurra en un siniestro o riesgo como enfermedad, fallecimiento o daños de vehículo o daño de alguna mercancía. ¿Ok? Cuando hablamos de contrato, el contrato es una convención entre 2 o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Ya teniendo claro estos 2 conceptos, lo que es seguro y contrato, pasamos a lo que es definición de contratos de seguro, características y elementos y tipos de seguro. Cuando hablamos de contrato de seguro, es el acuerdo con el cual una de las partes, que viene siendo el asegurador, ¿verdad?, se obliga a resarcir de un daño o a pagar cierta suma de dinero a la otra parte, que viene siendo el tomador. Esto es al verificarse la eventualidad prevista en el contrato o el cambio de pago de un precio denominado prima para el tomador. ¿Ok? El contrato de seguro puede tener objeto toda clase de riesgos si existe, ¿verdad?, interés asegurable, salvo prohibición expresa a la ley. Las características de los contratos de seguro nos encontramos con que son consensual, ¿verdad?, que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, bilateral en cuanto genera obligaciones para las 2 partes contratantes, ¿verdad? Oneroso es cuando cada una de las partes se grava de beneficio de la otra. Aleatorio, no existe equivalencia en las prestaciones del asegurador y del asegurador. Y de ejecución sucesiva o de trato sucesivo como sucesión denominada expositoria del derecho civil. ¿Ok? Los elementos que conforman este contrato de seguro está en la capacidad, en el consentimiento, ¿verdad? Capacidad, consentimiento, donde la capacidad es la actitud legal para el goce y ejercicio de los derechos. El consentimiento con el acuerdo espontáneo, voluntario respecto a un acto externo. En cuanto al objeto, es la constituyente al riesgo y la causa es el interés, donde todo interés legítimo en la no materialización de un riesgo. ¿Ok? En cuanto a los elementos, tenemos los elementos personales, elementos de la parte de la empresa de seguro asegurador, el beneficiario y el tomador, elementos reales o específicos, donde hablamos de los siniestros, riesgos, primas, elementos formales, que son la solicitud de cuestionarios y pólizas. ¿Ok? Clases de contrato de seguro. Cuando hablamos de las clases de contrato de seguro, conseguimos infinidades de contratos de seguro. Entre las que más voy a resaltar que se usa actualmente son los de seguro contra accidentes, los seguros asistencial de viaje, para los automóviles y para fallecimiento de las personas. Esos son unos contratos para el fallecimiento, contra enfermedades también, y de transporte. El de fallecimiento es seguro de vida, se les dice, ¿ok?
que son los seguros de vida, que es aquel pago por el que el asegurador de la cantidad estipulada en el contrato se hace dependiendo del fallecimiento o supervivencia del asegurado de una época determinada. Ok, entramos en la segunda fase, donde les voy a hablar sobre la definición de coaseguro, la retrocesión, principios utilizados, los contratos de seguro. La definición de coaseguro es un contrato de seguro suscrito de una parte por el asegurado y de otra parte por varios aseguradores que asumen con entera independencia los unos de otros la obligación de responder separadamente de la parte del riesgo que les corresponde. La retrocesión es una cesión de los riesgos que se hace entre compañías aseguradoras. Se llama así porque ceden los riesgos que llegan a la compañía. Su finalidad es ir desapareciendo el riesgo, ¿verdad? Minimizando también, podríamos decir, que es la operación por la que el reasegurador, ¿verdad?, cede su excedente a otro reasegurador. Los principios utilizados en los contratos de seguro, uno de los más nombrados es el de celebrado por buena fe. ¿Ok? Ahora voy a hablarles sobre los contratos mercantiles, el artículo 1141, su naturaleza, características, el precio, las cláusulas SIF y FO, venta con reserva de dominación reinvitatoria. Cuando hablamos de los contratos mercantiles, ¿verdad? Así como lo definía al principio, los contratos mercantiles vienen siendo una convención entre una o dos o más personas para constituir, reglar o transmitir, modificar, extinguir entre ellas vínculos jurídicos, tal como lo estipula en el Código Civil en su artículo 1133. Todo lo relativo a las partes de objeto, causas y efectos están regulados en el Código Civil y cuyas disposiciones son supletorias al Código Comercio en cuanto no contradigan las disposiciones de la ley mercantil. Entonces, tenemos claro que el contrato mercantil es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. Un acto de comercio es todo aquel acto regulado en el Código Comercio. ¿Ok? La naturaleza jurídica de los contratos mercantiles, ¿verdad?, están contenidos en el Código de Comercio, se diferencia de los civiles de su mismo nombre y naturaleza, contenido en el Código Civil, por la presencia de un comerciante en una de las partes. ¿Por qué? Porque su fin es la industria o el comercio, o por el carácter mercantil del objeto sobre la que recae. En nuestro artículo 1141 del Código Civil, las condiciones requeridas para la existencia de contrato serían entonces consentimiento de las partes, su objeto, ¿verdad? Las causas. Las causas se tratarían en varios aspectos. El establecimiento de las llamados contratos abstractos y el establecimiento de una presunción de causa en el artículo 1158. Hablando de las características de estos contratos, entra la característica en cuanto a la venta de la cosa ajena, la indemnización, el modo de fijar el precio. ¿Ok? Cuando hablamos del precio, el precio es el valor que se le da a la mercancía o producto que debe ser determinado o determinable cuando el precio no está determinado en el contrato de venta en su validez. Las cláusulas CIF y FOB. ¿Qué son esas cláusulas? Las cláusulas son aplicables a las ventas marítimas en el artículo 136 a 140, referido a la venta de mercancía que se encuentra en viaje. ¿Ok? Significa la cláusula CIF es el Cost Insurance Freight, costo seguro de flete. Expresa que el precio incluye tales gastos y que la mercancía es franca de flete y de seguro hasta su destino.
el asegurador, la propiedad y la posesión pasan al comprador en el momento. La cláusula FOB es la free on board, libre a bordo. Expresa que el vendedor debe hacer llegar la mercancía a bordo, libre de gasto para el comprador. Sin embargo, la celebración de los contratos de transporte y de seguro es a cargo del comprador. Se presume que la propiedad de la mercancía se transfiere en el momento de la llegada a bordo o en la entrega de los documentos de embarque. Las ventas de reserva de dominio son aquellas ventas a las que la propiedad que se adquiere con el pago de la última cuota, la asunción de riesgo instantánea para el comprador, desde el momento mismo que se perfecciona el contrato. Sin embargo, debe distinguirse las condiciones en los términos generales correspondientes a esta definición del pago de los mismos. Cuando hablamos de ventas de reserva de dominio es cuando nosotros vamos a las agencias de vehículos, un ejemplo más práctico, adquirimos un vehículo y la reserva de dominio es la que nos va a hacer esa empresa de vehículos, va a estar a nombre de esa empresa hasta que paguemos la última cuota. La acción reinvitoria es la que está establecido en el artículo 144 de nuestro Código de Comercio, que es la que se inicia en caso de existir vicios aparentes y ocultos en la venta. El comprador de mercancía o frutos provenientes de otra pieza debe denunciar al vendedor los vicios aparentes dentro de 2 días del recibido, cuando no sea necesario mayor tiempo por las condiciones particulares de las cosas vendidas o de la persona del comprador. Este artículo se concatena con el artículo 145 Justin para dar lugar a las acciones ordinarias de nulidad por error o por resolución por causa de incumplimiento. Bueno, espero les haya gustado mi exposición con respecto a los contratos de seguro, tema que hoy en día, por la situación país, muchas personas no pueden llevar a cabo debido a esta pandemia y de que los medios económicos por causa de la inflación no nos deja tener un seguro, bien sea de vida, bien sea de hospitalización, entre otros. Gracias. Muy buenas noches.